podías acercar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros ya proyectábamos nuestras observaciones y le hicimos notar sobre ese detalle, ellos nos dijeron, pero ahí hay una línea donde dice que no te debes acercar, ¿no? Y a nosotros, bueno, en este caso yo sí ya no era la primera vez que iba a Japón, yo entendí perfectamente lo que él quería decir. Sin embargo, para mis compañeros eso no fue tan claro, ¿no? ¿Cómo que no es igual? O sea, la gente igual puede pasar esa línea y se puede accidentar, ¿no? Claro, nuestra gente sí puede pasar esa línea y es correcto, ¿no? Pero en el caso de ellos no. Ahora, de todas maneras, o sea, nosotros le explicamos que puede ser que no de manera consciente alguien podría de pronto acercarse sin darse cuenta de la línea, lo cual es bastante difícil, pero no imposible, ¿no? Y ellos aceptaron eso y dijeron que iban a considerar la posibilidad de colocarle una guarda. Y así por el estilo, ¿no? O por ejemplo, cuando ustedes van a ingresar a una planta aquí en el Perú, te dicen que tienes que tener zapatos de punta de acero, ¿verdad? Y si no los tienes, algunas empresas te dan unos ridículos casquetes que tienes que poner con unas ligas en los zapatos, ¿no? Yo francamente dudo del valor que pueda tener esos casquetes. Más bien, yo creo que te inducen al tropiezo. Sobre todo yo he visto a mujeres que se han puesto esos casquetes y en más de una oportunidad se han casi tropezado con eso, ¿no? Sin embargo, en Japón, lo que ellos hacen cuando ustedes van a visitar la planta, le dicen, sí, quítense sus zapatos, pero no para darle botas de punta de acero, sino para darle chanclas, ¿no? Pantuflas, para que ustedes puedan ingresar. Y uno se queda sorprendido, ¿no? Mientras que en el Perú te están dando zapatos o te están obligando zapatos de punta de acero, allá te dan chanclas, ¿no? O pantuflas. ¿Cuál es el propósito? Y el propósito es muy sencillo. Ellos quieren evitar la contaminación cruzada, ¿no? En su cultura, los zapatos que vienen de la calle traen una serie de microbios y cosas que no se pueden ingresar a la planta, ¿no? Ni siquiera en su casa, porque en la casa de un japonés tú tienes que dejar los zapatos en la puerta y andar descalzo, ¿no? Por el interior de la casa. Son muy limpios. Entonces lo mismo ocurre en la planta. Ahora, ¿cuál sería el riesgo de que ocurra un accidente? Ninguno, porque ustedes al ser visita tienen un recorrido especial por senderos especiales donde transita la visita. Y ahí no van a requerir sino esas chanclas, punto. No van a necesitar nada más. Así que lo que les decía, ¿no? O sea, es otra forma de ver el mundo, es otra forma de enfoque, y entonces no podrían los japoneses, o sea, retomando el tema, hablar sobre cómo implementar bien las 5S si no tienen idea de nuestro contexto. Pues entonces, con los años que ya tengo implementando las 5S y visitando Japón, escribí ese libro un poco para que nosotros entendiéramos cuáles serían las recomendaciones para poder hacer que esa metodología, que es muy eficaz, lo sea también aplicada en nuestra realidad, ¿no? Porque hay algunos que terminan desalentándose y diciendo que no, esas cosas funcionan en Japón y no funcionan en el Perú. Y no es cierto. ¿Que va a tomar más trabajo? Sí, que va a requerir de repente algunos cambios metodológicos de cómo implementarlo, sí, pero de que al final es bueno y es posible, también es cierto, ¿no? Esa es un poco la motivación que tuve al escribir este libro. Luego en la empresa que les digo que ahora se ha renovado y ya dejó de hacer máquinas hace varios años, pues la empresa tiene más de 16 años, entonces ahora fabricamos, o perdón, desarrollamos software. Este es uno de los software que están, digamos, en el mercado con una versión gratuita y otras pagas en la plataforma de Play Store y de App Store. Se llama FAISys y es un software para hacer auditorías de 5S y mantenimiento autónomo. Por cierto, una forma de hacer auditorías diferente a la tradicional que solamente usa un checklist, ¿no? El enfoque aquí es propio y es diferente. También tenemos un software de gestión de activos que se llama ANSYS, ¿no?
y que tiene módulos de almacén y ya se ha convertido en un pequeño ERP. Y hay muchas empresas que lo están usando. Acá tengo otra foto que quería compartir con ustedes y no sé si ustedes reconocen a la persona que me acompaña. Los que no lo conocen se los voy a presentar. El señor que está a mi lado es Masaki Mai, uno de los gurú eh, aún vivos de Japón, ¿no? Es el que, de hecho, hizo conocido en el mundo la palabra Kaizen y es el que es como el embajador del Kaizen en el mundo. Él es fundador del Kaizen Institute y todo lo que se dice en términos, digamos, conceptuales del Kaizen, de hecho, salieron de alguno de sus libros. Estuvo en la Católica hace algunos años y tuve la oportunidad de ahí de estrecharle la mano y conocerlo. Estos son algunos de mis alumnos. Y la otra foto que quería compartir, que me parece también interesante, es que en algún momento di una conferencia en Argentina y fui como el telonero me tocó ser el telonero de Henry Hellman, que es el señor de barba que está aquí al lado izquierdo. Los que lo conocen sabrán quién es, los que no, se los digo. Él es el que tradujo al español el primer libro que hizo John Mowbray llamado el RSM-2, ¿no? El RSM-2, que es la Biblia del RCM. Y bueno, inclusive en el libro, en el prólogo, John Mowbray agradece la participación de Henry Hellman, ¿no? Una persona brillante que me parece ha fallecido hace poquito, ¿de acuerdo? Y al lado de él, al medio, está Lorival Tavares, que es un viejo consultor conocido internacionalmente y que es autor de varios libros, ¿no? Tuve la suerte de compartir escenario con ellos y para mí fue algo muy gratificante. También he sido, he tenido cargos administrativos en la Universidad Católica, son algunas de mis promociones, en fin. He caminado por bastantes lugares, he sido también miembro de la directiva de la OTS, que es la organización que da becas para el Japón. He sido uno de los que ha formado la primera generación de evaluadores del Premio Nacional, participado en congresos para el tema de 5S y TPM en diferentes países, Ecuador, esto es en Uruguay, no, perdón, en Paraguay, y bueno, así que en Argentina ayudamos a crear el premio argentino. Eh, Me invitaron también a la premiación del primer premio nacional de 5S en Argentina. Los mexicanos también crearon el premio bajo las bases del premio nacional peruano. En fin, trabajé también implementando RCM, 5S en varias empresas nacionales y extranjeras. Y bueno, ese era un poquito lo que quería compartir. Ah, y también en la uni, ¿no? En realidad fue una de mis experiencias más interesantes porque no saben lo que es tener a estos profesores como alumnos, ¿no? La mayoría son temidos profesores en la Facultad de Ingeniería Industrial y sin embargo tenerlos de alumnos no fue nada fácil, pero sí muy gracioso porque ellos son alumnos muy difíciles y que guardo buenos recuerdos. También empresas como Nestlé, en fin. Bien, muchachos, entonces esa es una presentación un poco larga, pero creo que fue interesante, por lo menos para mí, recordar algunas cosas y de paso darle algunos detalles de lo que es la cultura japonesa. Una pequeña reseña histórica muy breve de lo que fue la evolución de Japón a lo que es ahora y entre esa evolución está el TPM. Fue que ustedes saben que en el 45 eh, la guerra terminó de una manera bastante traumática para los japoneses, ¿verdad? Eh, y bueno, después de que Japón fue reducido por la guerra, por los norteamericanos, no sé si a ustedes les ha parecido algo curioso que siendo grandes enemigos, terminaron convirtiéndose en aliados muy cercanos, ¿no? ¿Cómo así? Si antes se odiaban a muerte, ¿no? ¿Cómo así terminaron siendo aliados, ¿no? Muy simple, cuando terminó la guerra, eh,
Estados Unidos tenía dos opciones: olvidarse de los japoneses o apoyarlos a la reconstrucción. ¿Y de qué dependía eso? Dependía de cómo era el momento histórico que se estaba viviendo. Ustedes saben que después de la guerra, tanto los rusos como los americanos se dividieron el mundo, ¿no? Inclusive Alemania la partieron por la mitad. Entonces, cada quien estaba juntando países para su grupo, ¿no? Ya se veía que después de la guerra iban a venir nuevas etapas. Empezó la Guerra Fría. Entonces los americanos geopolíticamente vieron lo importante que era Japón y entonces le tuvieron que ofrecer apoyo. Por eso es que el, el emperador de Japón nunca fue procesado por crímenes de guerra, ¿no? Lo cual, a lo cual no se iba a poder escapar Hitler, por ejemplo, ¿no? Siendo la máxima autoridad de Alemania. Lo mismo esperaría uno que hubiera corrido con esa misma suerte el emperador de Japón. Sin embargo, no le pasó nada, ¿verdad? Claro, no le pasó nada porque había un trasfondo ahí. Lo único que los americanos le obligaron es a reconocer que él no era un dios, porque hasta entonces los japoneses pensaban que él era una suerte de semidios y por eso daban la vida por él. Eso fue lo que cambió, porque él tuvo que decir, digamos, en cadena nacional de que él no era un dios, era un humano como cualquiera, y cambió el sistema de gobierno, que era básicamente una monarquía, parecida a la de los reyes, a una república donde hay ahora un primer ministro que hace las veces de, una, de un presidente y la figura decorativa del emperador todavía se mantiene, como los reyes, ¿verdad? Pero ese cambio fue fundamental para que Japón despuntara y se convirtiera en lo que es ahora. Y de hecho, los americanos ayudaron también a la reconstrucción llevando científicos para que ayudaran a esa reconstrucción. En la parte estadística, los americanos invitaron a Shuhar, la persona que era la más conocedora de estadísticas en ese tiempo, pero Shuhar, como era una persona muy conocida y estaba un tanto resentido también por la guerra, no quiso ir a Japón y más bien lo mandó a su pupilo, que lo ven ustedes a la derecha, que era Edward Deming. Y miren lo que es la historia, ¿no? Ese solo detalle de no querer ir a Japón cambió la historia, porque ahora ese famoso PDCA se lo atribuyen a Deming, ¿no? El control estadístico de procesos se lo atribuyen a Deming. Sin embargo, esas no son herramientas creadas por Deming, sino por Shuhan. Y Deming era su pupilo y se las enseñó a los japoneses. Y aun cuando eh, Deming nunca se atribuyó, digamos, esa autoría, igual los japoneses la denominaron el círculo de Deming o el control estadístico de Deming, ¿no? Y a Shuhar no lo conoce nadie, ¿no? Qué pena. Otra de las cosas que yo vi con bastante asombro es que los japoneses eh, tienen directivas que son nacionales, ¿no? Y hay muchos conceptos que están como homologados, ¿no? Uno de ellos es esto que les voy a comentar. Ellos dividen a sus organizaciones, sean fábricas, empresas comerciales o hasta educativas, tienden a dividirlas de esta manera, ¿no? Del lado izquierdo estarían aquellas empresas que tienen alta dependencia tecnológica y generalmente las que tienen alta dependencia tecnológica al mismo tiempo tienen baja dependencia de mano de obra. Es decir, son tan tecnológicas que casi no requieren mano de obra, ¿verdad? En el otro extremo estarían las empresas que tienen una, al revés, o sea, perdón, en el lado derecho está eso que tenía alta dependencia tecnológica y baja dependencia de mano de obra. En el lado izquierdo están al revés, las que tienen alta dependencia de mano de obra y por ende baja dependencia de tecnología. En el lado azul podríamos citar, por ejemplo, a una empresa como Alicor, ¿no? La vez pasada conocí la planta de llenado de aceite que tiene al lado la planta que produce botellas y la verdad es que las botellas se fabrican y se llenan a una velocidad tan grande que ustedes no llegan a ver una botella, sino ven como una sombra así de botella. Pasan tan rápido que es imposible focalizar a una, ¿no? Para que tengan una idea.
En ese tipo de industrias altamente tecnológicas, donde todo se controla a través de sistemas SCADA y demás, la mano de obra resulta ser no tan importante, ¿verdad? Es decir, si alguien falta, la planta no va a parar, ¿de acuerdo? Sí va a parar por reducir su capacidad si una de las máquinas se daña o se malogra. Mientras que en el otro extremo de izquierdo estarían las empresas que tienen una baja dependencia tecnológica y una alta dependencia de mano de obra. Por ejemplo, una empresa de confecciones de gamarra, ¿no? Donde las máquinas existen, sí, pero son básicamente máquinas herramientas. Y la calidad y el volumen de producción son más dependientes de la mano de obra que de la tecnología. Y si algunas personas faltan, que son claves en el proceso, sí se va a resentir la producción. Es otra realidad, otro tipo de empresa. Y en el centro, en el lado verde, tendríamos a las empresas que son tan tecnológicas como dependientes de mano de obra, es decir, casi a partes iguales. Entonces, los japoneses para cada una de estas realidades han creado tres sistemas de gestión. El TQM para las empresas que tienen alta dependencia de mano de obra, el TPM, que es el tema que nos convoca para las que tienen alta dependencia tecnológica, y el TPS, que es para las que están en el medio. Ahora, de los tres sistemas fueron copiados por los americanos. Fíjese cuál es la historia de Norteamérica alrededor de estos tres sistemas. Del año 50 al año 80, después que los americanos apoyaron a la reconstrucción de Japón, se olvidaron de ellos, ¿no? Nunca más estuvieron al pendiente de lo que pasaba en Japón. Sin embargo, se dio un proceso de transformación. Entre esos años 50 y 80, los japoneses eran vistos como ahora nosotros vemos a los chinos, aunque eso está cambiando también, ¿no? Es decir, en esas décadas se decía, y yo lo recuerdo bien, que los productos japoneses eran copias, eran juguetes, eran de mala calidad, eran baratos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo que se empezó diciendo de los chinos. Sin embargo, ese es un proceso de evolución. Y quién sabe lo mejor que le pueda pasar a estos países que se transforman, como en su momento Japón y ahora China, es que la gente piense eso, porque al pensar eso no le dan bola, no lo ven como un peligro, ¿no? Y sin embargo sí lo son. Entonces, hacia la década de los 80, en el año 83 exactamente, los japoneses ya habían evolucionado y sus productos eran de altísima calidad, eran baratos y económicos y eficientes. Y ahí empezó la invasión en paz, ¿no? Es decir, comenzaron a invadir el mercado americano con productos de alta calidad, electrodomésticos, autos, y comenzaron a tambalear a la industria americana, ¿no? De hecho, hay muchas empresas que quebraron en esa época. Los americanos, desesperados para hacerle frente a ese problema, eh, convocaron a sus mejores pensadores y de esa convocatoria fueron elegidos unos señores que apellidan Chambi y Hammer para que ellos propusieran algo, una teoría para poder hacerle frente a esa invasión japonesa. Y ellos lo que propusieron fue lo que ahora se conoce como la reingeniería. Y la reingeniería de alguna manera ayudó a controlar esa situación. Porque al principio ellos buscaron respuestas en el propio Japón, porque fueron a Japón a investigar cuál había sido el milagro japonés, ¿no? Y de hecho conversaron también con Deming, que para entonces ya vivía en los Estados Unidos. Y Deming les habló de Kaizen y los japoneses le hablaron de Kaizen. ¿Y qué cosa es Kaizen? Es mejora continua, pequeñas mejoras, mejoras como muevo esta silla para acá porque es mejor que esté allá, pongo esto aquí, cosas así, ¿no? Entonces a los americanos les pareció soso todo eso y poco creíble que con esas metodologías se pudiera transformar a una organización. De hecho, se dieron cuenta que eso ya no era para ellos, ¿no? Es como decir, no sé, como que yo les dijera, eh, cuida lo que comes cuando estás sano, ¿verdad? Cuida lo que comes, duerme tus horas,
no fumes, no tomes excesivo licor, no comas abundante azúcar ni sal, qué sé yo, y de hecho vas a tener una buena salud. Pero si tú no has hecho eso y ahora tu salud está quebrantada a tal punto de que tienes muchos problemas urgentes, ahí eso no te va a salvar. Es decir, que yo te recomiende una dieta ya no te va a servir, ¿no? Lo que vas a tener que buscar es una operación de repente, ¿no? Y la operación tiene un riesgo, ¿verdad? Bueno, lo mismo ocurrió con los japoneses, perdón, con los americanos. El equivalente a la operación era la reingeniería, ¿no? Y de hecho muchas empresas se salvaron con la reingeniería, pero también otras murieron con ella, ¿no? El grado de eficacia era más o menos del 70%. Ahora, a partir de ese momento, estamos hablando de los años 80, 83, los americanos copian estos tres sistemas de gestión japoneses y lo comienzan a implementar en esta parte del continente. Es ahí donde nosotros empezamos a conocer al TQM, al TPM y también en cierta manera al TPS, pero evidentemente no lo llegamos a conocer con ese nombre, porque los americanos copiaron el TQM con nombre y apellido, el TPM también, pero el TPS no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque TPS significa Toyota Production System y sería pues hacer, no sé, como una suerte de apología a la industria japonesa, decir que alguna empresa americana funciona bajo el TPS, ¿verdad? Entonces los americanos eh, no tuvieron mejor idea que cambiar ese término y le pusieron just in time al TPS. Pero eligieron mal el nombre porque hasta ahora mucha gente cree que el just in time tiene como objetivo reducir stock, ¿verdad? Porque el mismo nombre lo sugiere, justo a tiempo. La única posibilidad de tener bajos stocks es que todo llegue justo a tiempo, ¿verdad? Lo cual no tiene mucho sentido porque si mi empresa está con una serie de problemas por todos lados, el tener bajos stock sería en ese caso un suicidio, ¿verdad? Realmente ese no es el objetivo del TPS. Por lo tanto, ese nombre elegido por los americanos, que fue, digamos, un nombre que le dieron a un sistema que fue visto de manera muy rápida, sin comprenderlo bien, no fue el mejor. Y de hecho, los japoneses, como para entonces y hasta ahora, son bastante amantes de Norteamérica porque se han vuelto, digamos, fanáticos de la cultura occidental. Le gustó ese nombre que ellos les habían acuñado a su sistema. Y, y tal es así que en el moderno esquema del TPS actual, una de las columnas del TPS se llama Just in Time, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros, etcétera. Pero en realidad el Just in Time no nació como parte del TPS, sino nació como un término que era equivalente al TPS en Occidente, pero no lo logró. Entonces, con los años, los americanos cambiaron ese término por este. Un tal Bookman lo planteó en los años 90, me parece, y este sí tiene más sentido, es decir, refleja mejor el tema del TPS. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tres sistemas que los japoneses tienen y hay algo curioso, que no importa qué sistemas ustedes elijan, porque ustedes son los que tienen que elegir, los tres empiezan con lo mismo, es decir, implementando primero las 5 S y después el Kaizen. Son las dos herramientas básicas iniciales que generan la base de lo que después se va a construir, el edificio que se va a construir. ¿De acuerdo? Y yo siempre digo, las 5 S es el cambio cultural de las personas que trabajan en la organización, como el Kaizen es a la organización misma, ¿no? Entonces, uno de los errores más comunes en nuestro medio es que como el TPM es un sistema de gestión de muy difícil implementación porque es de largo aliento, mínimamente nos va a tomar 5 años o 4. Para los japoneses 4, para nosotros 5 es poco todavía. Entonces, si nuestra cultura es desesperada, ¿no? Entonces, no es amante de las implementaciones largas. Eh, Y de repente porque creen que los beneficios van a venir recién al quinto o al sexto año. No es así, los beneficios vienen a los primeros meses, nada más.
Y bueno, y entonces por eso la mayoría de las empresas implementa las 5 S a la carrera, ¿no? Y creen que implementar las 5 S es darles una charla a la gente, poner algunos stickers, pintar algunas marcas en el piso, y ya está, ya tenemos 5S. Pero al final no es así. La gente culturalmente sigue pensando como antes y eso sí es un lastre muy pesado de cargar para luego ingresar al resto de la metodología en el caso de ser TPM, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, Vayan anotando sus preguntas porque me imagino que algunas inquietudes deben tener para que después, hacia el final, le vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan preguntar. ¿Ok? Y bueno, entonces, aquí hay una, digamos, una correlación histórica de cómo ha ido evolucionando esto en los años 50. Los japoneses recibieron el apoyo americano hacia el año 64. Ellos habrían creado un premio de excelencia al que le llamaron mantenimiento productivo. Ah, y esa es otra de las cosas curiosas, que el concepto mantenimiento productivo fue creado por los americanos. Es decir, los americanos ya se comenzaron a dar cuenta que para que una planta fuera productiva y los activos se mantuvieran, digamos, en óptimas condiciones, no solamente dependía del hombre de mantenimiento, sino también el de operaciones. O sea, tuvieron un acercamiento con eso y eso que ellos habían descubierto y desarrollado se lo pasaron a los japoneses. Y los japoneses tomaron eso que le dieron los americanos e inicialmente crearon un premio a la excelencia de planta al que le llamaron premio PM, ¿no? Pero con el tiempo no fue muy difícil darse cuenta que no solamente dependía de operaciones, sino en general de toda la planta, ¿no? Y así fue como poco a poco fue evolucionando a lo que ahora se conoce como TPM, mantenimiento productivo total. Y de esta asociación, que inicialmente fue la Asociación Japonesa de Mantenimiento, que, digamos, soportaba este premio PM, fue evolucionando también a lo que ahora se conoce como JIP, el Japan Institute of Plant Maintenance, ¿no? O sea, el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta. Y la empresa Nippon Denso fue la primera que en el año 71 implementó con éxito el TPM. Para los que no conocen la empresa Nippon Denso, porque fue una de las empresas que también visité en mi viaje a Japón, Nippon Denso es del grupo Toyota y es la empresa que le hace toda la parte eléctrica y electrónica a la industria de Toyota, ¿no? O sea, toda la parte electrónica y eléctrica la produce Nippon Denso. Y fue una de las primeras empresas que aplicó TPM y ahora continúa con el TPM, ¿no? Visitarla realmente es espectacular. Ahí ustedes ven todo lo que está en los libros en acción, ¿no? O sea, no es mentira, es una espectacular realidad. Bueno, esta es una de las fotos que me tomé en Toyota y otra que me tomé en Nippon Denso. Entonces, ¿por qué se le llama TPM? ¿O qué deberíamos entender por TPM? Primero, la T de total, porque integra todo, integra procesos, integra personas e integra activos. O sea, no deja elementos sueltos, o sea, es mucho más, ¿qué les digo?, sistémica que el concepto tradicional de mantenimiento, que solamente responsabiliza un área de todo lo que pasa en la planta. Sin embargo, esto no es correcto porque lo que pasa en la planta es el producto de las interacciones entre procesos, personas y activos. Y el TPM lo tiene claro, ¿verdad? La P entenderíamos o la deben entender como que es la parte productiva que hay que maximizar. De hecho, hay que maximizar la producción. Y los japoneses fueron también brillantes al proponer un indicador genial para los procesos industriales al que denominaron OEE, ¿no? O efectividad global de un equipo, que integra 3 indicadores en uno, lo que es la disponibilidad, la eficiencia y la calidad, ¿no? Eh, Inclusive hay libros que se han escrito solamente por el OEE
y no viéndolo desde el punto de vista, digamos, industrial, sino desde el punto de vista de modelo, porque en realidad es un modelo muy bien pensado. Y la parte de mantenimiento eh, se debe no tanto a la actividad de mantenimiento como nosotros la conocemos, sino a que los activos, y eso creo que lo hemos aprendido en el RCM, los activos son valiosos para la empresa no por los activos mismos, sino por la función que desempeñan. Es decir, el empresario cuando compra un compresor, no lo compra con la misma motivación que compra un auto, ¿verdad? Eso es lo que a veces la gente no entiende. Cuando yo compro un auto, yo lo compro por el auto mismo. Es decir, me interesa que ese auto luzca bien, se vea bien, porque siento que ese auto me va a dar prestancia, me va a dar este nivel, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sobre todo si es un auto caro. Estoy hablando como la mayoría de las personas, ¿verdad? Pero en el caso de cuando un empresario compra un compresor, no lo hace con la misma motivación. O a ustedes han escuchado a alguien que diga, oye, mi compresor es lindo, tiene un color verde espectacular, ¿no? Nunca lo van a escuchar. Es más, hay muchos empresarios que compran compresores y otros equipos y jamás los han visto, ¿no? En realidad se compran porque son valiosos por su función, más no por ellos mismos. Entonces, cuando decimos mantenimiento, decimos que este sistema va a lograr que cada uno de estos activos de la planta desarrollen esa función deseada por el usuario de manera permanente, ¿no? O sea, hay que mantener su estado de funcionamiento eficiente durante todo su ciclo de vida. A eso se refiere mantenerlos como cuando nuevos, entregando lo que cada uno quiere de él, ¿no? ¿De acuerdo? Así es como deberíamos entender el TPM. Según Tokutaro Suzuki, que fue uno de los cofundadores del TPM, él también tenía su propia definición del TPM, y esta también me parece interesante. Dice, el TPM es una cultura empresarial que revitaliza el ambiente de trabajo, integra funciones hombre-máquina, asegura la calidad del producto y reduce a cero las pérdidas del proceso, aumentando la rentabilidad de la empresa. Esto, en oídos de un empresario, debe sonar como una melodía exquisita, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso me da pie para volver a remarcar algo que ya dije, pero que de pronto no ha quedado claro. El TPM no es un tipo de mantenimiento, ojo con eso, no es un tipo de mantenimiento ni una estrategia de mantenimiento. El TPM es un sistema de gestión que engloba a toda la compañía. Es algo que tiene un peso mayor. Ese es otro de los errores comunes en nuestro medio, ¿no? Ponen al TPM a la altura del preventivo o el predictivo, ¿no? Eso es un absurdo. Eso es como, inclusive yo he visto empresas, porque camino mucho con este trabajo, y me dicen, mire, esta máquina la tenemos con preventivo, o esta línea de producción la tenemos con preventivo, esta la tenemos con TPM, ¿no? A mí me suena eso súper absurdo, ¿no? Pero bueno. En realidad, si tú aplicas TPM, tienes que aplicarlo a toda la compañía, ¿no? No a una máquina, a toda la compañía y a todas las áreas, incluidas las administrativas. Es por eso que demora tanto hacerlo y por eso es que la mayoría se desanima, porque lo ve como algo difícil hasta de comprender, ¿de acuerdo? Y contrariamente a lo que uno podría esperar, es decir, siendo así el TPM, en este minuto debería haber convocado de pronto no solamente a especialistas en mantenimiento, ¿no? Que me atrevería a decir que son todos los que están ahorita en la sala, sino principalmente debería haber convocado a gerentes, a jefes de operaciones, a jefes de logística, superintendentes, pero la verdad es que ellos, salvo algunas contadas excepciones, no se interesan por este tema, ¿verdad? Y he ahí el fracaso sostenido en los años. Quizás ahora en estos últimos años se ha revalorizado otra vez el TPM. ¿Y por qué? Yo creo que históricamente, como el TPM nunca fue entendido en su verdadera magnitud, ni tampoco se tenía claridad sobre lo que es mantenimiento y gestión de activos,
Esto ha venido a ponerse otra vez sobre la mesa cuando hubo un segundo intento de poder mejorar la situación en las empresas, cuando en el año 2014 se saca la norma ISO 55000. El enfoque de la norma ISO 55000 es bastante similar al enfoque del TPM. La ISO 55000 nos dice de que toda la organización, en mayor o menor escala, tiene que ver con el objetivo de tener a los activos en buen nivel y cumpliendo con sus objetivos, ¿no? Y esto hay que hacerlo durante todo el ciclo de vida, ¿de acuerdo? O sea, desde el punto de vista conceptual, la norma no miente, en realidad dice todo lo que corresponde. El problema es cómo hago que todo lo que ahí se dice lo ponga en práctica de la mejor manera. La norma no entra en tanto detalle, ¿no? Pero yo sigo pensando que implementar el TPM, que sí está bastante documentado, es la mejor manera de lograr después, si uno quiere, certificar la ISO 55000. Bueno, si quiere, porque al final si ya tienes el sistema TPM funcionando y bien, ya no hay ningún interés por certificar, ¿verdad? Que es lo que pasa normalmente con los japoneses. Ellos tienen muy pocas empresas certificadas en las normas ISO. Y claro, tiene lógica, porque la mayoría de los principios que están en las ISO se han recogido de las mejores prácticas de las empresas japonesas. Aquí vemos paso a paso cuáles serían las etapas a cubrir para la implementación del TPM. Son 12 pasos, ¿no? En el primer año, básicamente es un año de preparación. Como lo ven, dice ahí fase de preparación y aquí prácticamente no empezamos con la implementación del TPM. Aquí, ¿en qué debemos gastar el tiempo? En capacitar a la gente, en crear los comités o toda la parte, digamos, marco, la parte organizacional, porque de hecho no solamente va a ser larga la implementación, sino que esta estructura organizacional va a quedar aun cuando ya el TPM esté instalado, ¿no? En esta etapa, por lo menos en nuestros países latinos, es la etapa que también nosotros tenemos para poder hacer una buena implementación de las 5S. Porque en mi experiencia, y haciendo todas las cosas bien, ojo, o sea, poniéndole todas las ganas que se requiere, implementar bien las 5S no va a tomar menos de un año. Eso se los puedo asegurar. Pero no estoy diciendo a que la empresa de repente luzca bien. O sea, para lucir bien no hace falta tanto tiempo. Lo único que hace falta es tener voluntad y dinero, ¿no? Pinto la planta, pongo sticker, les doy una charla y quizás en un par de meses ya podría yo decir que tengo 5S. Pero esa no es la idea. Las 5S esconde una complejidad mayor porque detrás el objetivo de las 5S es cambiar culturalmente a la gente y nadie va a poder cambiar culturalmente a la gente en un mes ni en dos. Un año en realidad es un reto, porque a veces ni siquiera en el año lo podemos hacer. Personas de 30, 40 años que toda su vida han practicado malas costumbres, en unos meses ustedes no se las van a cambiar, ¿verdad? Es muy difícil, pero no imposible, ¿de acuerdo? Entonces, en ese año se tiene que aprovechar también de implementar las 5S. Porque si ustedes conocen algo del TPM, se van a dar cuenta que uno de los pilares más importantes es el mantenimiento autónomo. Y el mantenimiento autónomo no es sino la secundaria de las 5S. Las 5S es como aplicar estos 5 principios al contexto y el mantenimiento autónomo aplicarlo con detalle ya en su equipo, ¿no? Y en los 7 pasos del mantenimiento autónomo está ese detalle. Entonces, recién en el segundo año se empieza a montar cada uno de los 8 pilares. Primero se trabaja este punto, organización para maximizar la eficacia. Aquí tenemos que empezar a poner los indicadores como el OEE. Luego viene el montar el pilar de mejoras enfocadas. La gente tiene que recibir también entrenamiento para la herramienta de solución de problemas. Luego viene el pilar de mantenimiento autónomo, el que les dije que es uno de los más importantes. Eh, en el primer año también se ve el mantenimiento planificado y el pilar de capacitación y entrenamiento. De hecho, estos
cuatro pilares son los cuatro pilares que inicialmente tuvo el TPM. Después, en el año 89, si mal no recuerdo, se le agregaron los otros pilares. O sea, empezó con estos pilares. Por eso es que son los primeros también en implementar, porque son los más importantes. Y en el tercer y cuarto año ya se continúa con el de gestión temprana, el TPM de calidad, el administrativo, el de SOMA o seguridad y medio ambiente, y ya viene la consolidación que ellos recomiendan que se presenten al premio de TPM allá en el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta, ¿no? ¿Cuáles son los puntos fuertes del TPM? Los puntos fuertes, y me consta porque trabajé en una empresa que tenía TPM y he ayudado también a algunas empresas a implementarlo. Entonces, el desarrollo del personal. Eh, es una la gente antes de la implementación del TPM y es otra la gente después que ya se implementó el TPM. Van a crecer en conocimiento, habilidades, actitudes. De hecho, se van a dar cuenta y van a poder superar este tabú, ¿no? Eh, Ahora estoy seguro que hay mucha gente que en la planta piensan que hay un lugar para estudiar, ese puede ser la universidad o el instituto, hay otro para trabajar, que puede ser nuestra empresa en la que estamos, y hay otro lugar para divertirse, ¿no? Que puede ser, no sé, la discoteca, no sé, en fin. Pero no es cierto, o sea, en el lugar donde nosotros trabajamos podemos aprender, podemos trabajar y podemos divertirnos, ¿de acuerdo? En un contexto bien implementado del TPM se va a conseguir eso. Y eso cambia a las personas, ¿de acuerdo? Es una metodología simple, aunque es larga de implementar, pero la lógica detrás es muy sencilla. Básicamente se trata de formar equipos pequeños, multifuncionales y que están traslapados en una estructura piramidal que favorece la comunicación de abajo arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, no es difícil entenderlo, lo difícil es hacerlo, ¿verdad? Posibilita camino de desarrollo de creatividad y talento en las personas, claro, porque lo vamos a sacar de su estado de confort y lo vamos a hacer, lo vamos a enfrentar a cosas nuevas, a cosas que ellos probablemente ni tenían idea que podían hacer. Y ese explorar nuevos terrenos va a, a propiciar de que ellos estén muy motivados en su lugar de trabajo, porque normalmente el trabajo, y es cierto, el trabajo cansa, el trabajo mecaniza, termina saturándote, ¿no? Finalmente la gente se queda porque lo tiene que seguir realizando, sino de que vive, ¿no? Pero que lo disfruten mucho es raro, ¿verdad? Por lo menos en esta realidad. Sin embargo, en esta otra que se está planteando, de verdad que uno trabaja con ganas. Otra cosa que se consigue en el TPM es que amplía la comunicación en todos los departamentos. Yo siempre le digo eh, que hasta ahora la mayoría de las empresas tenemos un sistema organizacional que es en base a departamentos, ¿no? Ustedes lo deben haber visto en sus empresas, pero de repente no saben que ese sistema departamental es arcaico. Es decir, pocos saben que en el año 1750, que es el siglo XVIII, se llevó a cabo la revolución industrial, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la revolución industrial, pensamos en la invención de máquinas, ¿no? Y pasamos de tener una producción artesanal a una producción, digamos, en base a máquinas, ¿no? Más industrializada, es cierto. Pero fue lo único que cambió, es decir, aparecieron las máquinas, no. Hubieron muchos cambios jalados por ese detalle, ¿no? Uno de ellos ya lo acabo de mencionar. El otro es que eh, en un contexto donde habían ahora grandes máquinas que producían grandes volúmenes de productos, se requería mucha gente, ¿verdad? Entonces, toda la gente que principalmente eran campesinos,
se convirtieron en obreros, porque fueron contratados y ganaban más como obreros que como campesinos. Entonces, toda la gente que vivía en los alrededores, en el campo, fueron poblando aquellos focos, digamos, de concentración de fábricas, y así fue como se fue consolidando ciudades importantes como Londres, como Nueva York, ¿no? Porque ahí estaban las fábricas, ¿no? Y ahí llegaban los campesinos que se volvían obreros. Y eso generó también en toda una estrategia de liderazgo basado en que el trabajador es una persona que hay que guiarla, ¿no? Que no es capaz de tomar decisiones por sí mismo y hay que controlarles todo, ¿no? Ese estilo de liderazgo en algunos casos todavía se sostiene, pero lo cierto es que las personas que ahora vienen a trabajar no son así, de hecho son personas más educadas. El otro tema, y es el más importante, es que en esa época también se inventó la división del trabajo. Es decir, en la etapa artesanal antes de la revolución industrial, un artesano no tenía el trabajo como nosotros lo conocemos. El artesano conocía todo el proceso, es decir, participaba a veces en el diseño, preparaba el material, lo construía lo que tenía que construir y luego hasta daba servicio postventa, es decir, conocía todo el negocio. Y la característica, lo cual no es malo, ¿verdad? Pero la característica era que los procesos eran caros porque los artesanos cobraban mucho dinero y la producción era pequeña porque era a mano, ¿verdad? Entonces, todo eso hacía que los productos escasearan y fueran muy caros, lo cual cambió después de la revolución industrial. Pero no solamente cambió eso, sino que ahora también se dividió el trabajo, es decir, ahora cuando tú entras a trabajar, haces una sola cosa. Si nosotros fuéramos obreros y nos pusieran en una parte del proceso, solamente conoceríamos esa parte, ¿no? Y ignoraríamos todo lo que se hace antes y todo lo que se hace después. O sea, tendríamos una idea, digamos, muy parcial de lo que hace la compañía, ¿no? Esa es la característica de la división del trabajo. Pero lo peor no es eso, sino que hay departamentos que se especializan, tú en hacer mantenimiento, tú en operar, tú en comprar repuestos, tú en almacenar y qué sé yo. Y cada uno de esos departamentos con los años se ha convertido en una suerte de feudo, donde el jefe de un área jala agua para su molino, se pone él sus propios indicadores, ¿no? Y esa idea tan genial de que el cliente tiene la razón, él la conoce, sí la conoce, pero no la aplica, ¿no? Porque él cree que el único cliente que existe es el que compra en la calle tu producto. Y ese no es el único cliente. Hay clientes internos también que tienen el mismo valor que el cliente externo, ¿no? De hecho, para terminar haciendo un buen producto, tú requieres que todos los subprocesos internos se hagan también de la misma manera, valorando al cliente interno. Pero eso no ocurre, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me ha pasado siendo jefe de mantenimiento que me voy a logística desesperado porque necesito un rodamiento y ellos me dicen, no, viejito, no te apures, mira, tú quieres que todo para ti es urgente, quieres que ahora yo traiga con un taxi este rodamiento que cuesta 30 soles y con el taxi va a costar el doble, ¿no? No es así, me dicen, ¿no? Yo te recomiendo que me dejes el pedido, nosotros vamos a juntar todos los pedidos de rodamiento y los lunes, porque así lo hemos dispuesto, nuestro proveedor de rodamientos va a venir gratis y nos va a atender todos los pedidos que yo haya hecho durante la semana. Claro, viéndolo bajo la óptica de él tiene sentido, ¿verdad? Él se ahorra los costos de esos traslados de urgencia y él cree que está haciendo bien y su indicador de costos van a estar en azul, ¿no? Pero eso, ¿de qué vale si al final hay problemas en la planta, ¿verdad? Entonces, está claro que él